las cosas como son. El día de hoy estamos todavía a la espera del anuncio que se había hecho sobre las nuevas medidas de aforos en espacios cerrados. Se nos dijo después de la reunión del Consejo de Ministros que se tomaría una decisión hoy sobre la base de informes científicos. No tenemos noticias, no sabemos por el momento si se cumplirá con ese compromiso o, como tantos otros, quedará como letra muerta. En cualquier caso, nuestro país está marchando hacia una forma de nueva normalidad, es decir, permitir que haya trabajo en condiciones normales en las empresas y que podamos acudir a espacios cerrados sin las mismas restricciones de aforo que han sido necesarias durante los momentos altos de la pandemia. Estamos ante la evidencia de que está bajando de día en día el número de infectados, el número de hospitalizados y felizmente también el número de muertos. El día de hoy hemos tenido menos de 50, es decir, 44, que es la cifra más baja de los últimos tiempos. Hemos invitado a 3 personalidades para hablar sobre este tema, sobre la flexibilización de las medidas restrictivas, particularmente los aforos. Por una parte, el doctor Raúl Urquizo, que es el decano del Colegio Médico del Perú, que se ha expresado de manera clara sobre este tema en varias oportunidades. Por otra parte, el señor Juan Carvajal, que es analista de datos de la Universidad de San Marcos y que en muchas oportunidades nos ha ayudado también a tener una visión clara de los datos epidemiológicos. Y al señor José Silva Martínez, que es representante de la Unión de Gremios y Asociaciones de Restaurantes. Sabemos que hay decenas de miles de restaurantes de todo tipo en nuestro país. A los peruanos les gusta comer, nos gusta comer con frecuencia en la calle. Simplemente en los mercados de nuestro país, simplemente en los mercados, hay decenas de miles de locales en los que las familias peruanas se alimentan. De manera que es un tema muy importante esto. Tendremos entonces enfrentado al tema médico el tema del interés de la actividad económica. Doctor Urquizo, muy buenas noches. Comenzamos con usted. Usted es el decano del Colegio Médico del Perú, que ha entrado en funciones hace pocas semanas y que ha tenido que verse de inmediato comprometido con muchos debates. ¿Qué cosa espera usted que se nos diga que son los informes técnicos y en los que se basa el Ministerio de Salud para tomar una posición sobre este tema? Es decir, ¿conoce usted quiénes son esos asesores científicos del Ministerio de Salud? Puesto que sobre el tema el ministro Condori se había expresado por adelantado, manifestándose a favor del levantamiento de las restricciones de aforos, pero no tenemos de momento ninguna política oficial y sobre todo no sabemos en qué evidencia empírica se basa. Su opinión sobre este tema, doctor Urquizo. Sí, muy buenas noches, Fernando. Buenas noches. Gracias por ver este problema preocupante de la población general de poder ya hacer una vida normal, ¿no? Nosotros, como Colegio Médico, hemos señalado que hay grandes deficiencias todavía en la vacunación, ¿no? Por otro lado, cada día están renunciando funcionarios con experiencia. El día de hoy también ha renunciado la encargada, la licenciada Gabriela, que las enfermeras han hecho una labor muy importante en esta campaña de vacunación para que la población esté protegida. Y dentro de las cifras podemos señalar que hay departamentos que han llegado a más del 90%, pero también hay que señalar que hay departamentos que no llegan al 50%. Yo este lunes estuve en Ayacucho. En Ayacucho, por ejemplo, nos comentan los médicos que hay pocas camas UCI y está prácticamente el 100% lleno. Y algo que nos llamó la atención enormemente, que usted va a un restaurante, no le piden si está vacunado o no. En Cajamarca estuve la semana pasada igual. La vida es normal, están sin mascarilla y la deficiencia de médicos es notorio, ¿no? Entonces estamos frente a un problema bastante serio. Y dentro de esto también el gobierno no tiene un trabajo planificado, ¿no? Por ejemplo, el día de hoy ya debió firmar ya la doble percepción para que los médicos trabajaran en 2 sitios. El Congreso ya lo aprobó y el ministro ni enterado, al parecer, porque es una necesidad urgente para poder atender a la población. Los niños con 2 dosis solamente el 7% está vacunado y con una dosis 40%. Y se quiere imitar a otros países. Yo estuve en un foro anoche
internacional, otros países han avanzado enormemente en la cobertura de vacunación. La responsabilidad también. Los aforos son mejores porque están vacunando inclusive desde los 3 años en algunos países como Chile. Entonces, la realidad son diferentes, y en el Perú también. Una cosa es Lima y otra cosa es provincias. Entonces, nosotros planteamos que progresivamente debe estar llegando al aforo mayor. Nosotros no estamos en contra, pero si nosotros, por ejemplo, yo quisiera ver de que si la población, por ejemplo, va a Gamarra o al Mercado Central sin mascarilla, la cola que se hace en Metropolitano o en el tren eléctrico no respeta a la gente. Entonces la demanda de hospitalizar o atención va a ser mayor. Y nosotros estamos sin herramientas, no hay medicinas, no hay personal, la infraestructura de los hospitales no han mejorado. Es una realidad cruda y verdadera, sobre todo el Ministerio de Salud. Y nosotros como colegio hemos pedido pues, la renuncia inmediata del ministro, ¿no? La próxima semana inclusive todos los gremios, la Federación Médica, SINANSOC, las academias, las sociedades científicas, hemos tenido una reunión el día de hoy. Y el próximo 6, ¿qué día? El día 2 de miércoles 2 a las 10 de la mañana vamos a hacer un plantón, porque no puede estar el Ministerio de Salud sin rumbo. Y todos los funcionarios están renunciando. Los viceministros han renunciado. No sabemos, lo del equipo de expertos han renunciado. Que realmente el ministro está paseándose por todo lado, pretendiendo así solucionar el problema de salud. Y esto nos preocupa enormemente como colegio, ¿no? No hay una seriedad en el trabajo planificado y está exponiendo a la población a una situación que se va a venir probablemente una 4ª ola. Esta 3ª ola, recuerde que es producto de Navidad y Año Nuevo. Todavía no termina la 3ª ola. Es cierto que ha disminuido los hospitalizados, es cierto que han disminuido los fallecidos, y de los fallecidos son los que no han recibido vacuna. Y son más de 200.000 fallecidos, ¿no? Entonces, hay una realidad cruda y eso tenemos que enfrentar los médicos sin herramientas. Y eso nos preocupa enormemente y esperemos que el gobierno pues tome otro rumbo, que ponga un ministro que tenga otro perfil y que conozca la salud pública, ¿no? Y nosotros colaboraremos como siempre lo hemos hecho. Nuestra obligación es salvar vidas. Y esa es la gran tarea del gremio médico, ¿no? Muchas gracias, doctor Urquizo, decano del Colegio Médico del Perú. Nos confirma entonces que habrá un plantón de protesta contra la permanencia del ministro Condori en el gabinete y que este plantón se llevará a cabo el próximo miércoles 2. Estamos hablando de un plantón excepcional en realidad en la medida de que es respaldado por la Federación Médica, por las academias de medicina y por el Colegio Médico que usted preside. Vamos a ver ahora más de cerca los datos con los que contamos y por eso nos tornamos al señor Juan Carvajal. ¿Qué se puede decir de una manera rigurosa sobre el estado de la pandemia el día de hoy y qué perspectiva de evolución tenemos? Don Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mire, en síntesis, sabemos que la situación de la pandemia en estos casi 2 años hemos observado que nuestras regiones del país, la situación ha sido totalmente heterogénea. Si bien es cierto, como lo comenta el doctor Urquizo, hoy a escala nacional se ve un descenso en los indicadores, pero cabe precisar que en este preciso momento no hay ninguna región del país que esté a los valores previos que teníamos al inicio de la 3ª ola, es decir, agosto, septiembre, octubre, noviembre. Pues aún las cifras de contagios o de casos o infecciones están por encima de 3 o 4 o hasta 5 veces en algunas regiones del país. Sí, las hospitalizaciones están en descenso, sí, las UCI ocupaciones están en descenso, pero la situación acá, si en caso se tomen medidas, debería ser de manera focalizada y no todas las regiones en una misma situación. Las muertes en cifras también están en descenso. Hoy el promedio está alrededor de 100, tras haber estado hace un mes alrededor de 200, pero esa cifra de 100 a escala nacional aún son 3 o 4 veces mayor de las que teníamos 25, 30, 35 previo al inicio de la 3ª ola. Entonces, hoy digamos que los números nos indican que si bien es cierto están en descenso, pero no estamos aún en el momento, digamos, oportuno de poder a todas las regiones en este preciso momento dar el 100% o dar la libertad como tal, porque la situación es totalmente diferente, ¿no?
De acuerdo, hemos escuchado el punto de vista de un médico y el punto de vista de un analista de datos. Importa ahora escuchar el punto de vista de uno de los gremios que más empleo genera en nuestro país, que es el de los restaurantes. Señor Silva Martinot, buenas noches. ¿Qué están planteando al gobierno ustedes, habida cuenta de los datos de los que disponemos respecto de la pandemia? Bueno, antes que nada, muy buenas noches. Gracias. Disculpe, ¿hay alguna dificultad para escucharlo? No sé si hay un eco o si hay algún radio prendido en el espacio en el que usted se halla. No lo hemos podido escuchar bien. A ver. Sí, ahora creo que tenía el micrófono del Zoom prendido. Bien, disculpe. Así es. No, perdón. Adelante, por favor. Decía que suscribo todas las palabras del doctor Urquizo. Coincidimos plenamente en sus preocupaciones y encantado de acompañarlos en el plantón del día miércoles 2, porque consideramos que es importante que en nuestro país nuestros gobernantes y las personas que dirigen sean las más apropiadas. Dicho esto, creo que es importante analizar lo que se ha dicho. En el Perú hay una gran informalidad. El doctor habló de Cajamarca, que estuvo en un restaurante que no cumplía las cosas. Probablemente sea un restaurante informal. Y eso es muy común. El tema es que las normas se cumplen en los restaurantes formales. Y los restaurantes formales son aquellos que han presentado ante el Ministerio de Salud un protocolo de bioseguridad. Un protocolo de bioseguridad que fue elaborado entre el Ministerio de Salud, el Ministerio de la Producción, el Ministerio de Comercio Exterior, y que si el restaurante tenía un aforo de 100, con las medidas que obligaba el protocolo, o obliga el protocolo, de distanciar las mesas, de hacer un corredor principal de 2 metros de ancho, de poner protecciones, etcétera, lo más probable es que este restaurante se haya reducido su aforo de 100 a 70, 50, dependiendo de la distribución del local. Pero adicionalmente al protocolo, que es como se trabaja en Colombia, en Chile y en la mayoría de países civilizados del mundo, algún genio dentro del Ministerio de Salud dijo, no, pero además exijamos que haya un aforo máximo. Se supone que ya el protocolo aseguraba que el distanciamiento entre las personas no permitía o no dejaba que hubiera el contagio. Además, hay un montón de otras consideraciones que te obliga el protocolo del Ministerio de Salud, que es uno de los más estrictos del mundo. Miles de restaurantes, sobre todo pequeños, se endeudaron de manera importante para poder cumplir el protocolo. Sin embargo, el Ministerio de Salud nos tuvo cerrados cerca de 4 meses y medio en el año 2020, un mes en el 2021, y por eso más de 100.000 restaurantes quebraron, por eso más de 1,5 millones de personas se quedaron sin su puesto de trabajo. Entonces la pregunta que usted me hace, ¿qué proponemos? Que los restaurantes formales que han cumplido con su protocolo, que lo han inscrito en el Ministerio de Salud, que han presentado sus planos, puedan trabajar como se está trabajando ya en los demás países y que se cumpla el tema de poder operar normalmente con el protocolo sanitario, que es el que de alguna manera reduce el número de asientos que ya tenemos. Y podemos calcular esa reducción de qué porcentajes, porque si hemos comprendido bien, dice usted que las medidas de adaptación del espacio reducen de por sí el aforo. Según usted, no hace falta, además de la reducción que se opera por razones mecánicas, cuando uno establece los 2 metros de separación entre mesa y mesa y en los corredores, no es necesario de esa reducción todavía reducirla más. Esa reducción que hacen los restauradores para que las mesas no estén tan cerca las unas de las otras, ¿qué porcentaje de aforo genera ella misma?
Eso va a depender, señor Carvalho, de la forma y el tamaño del local, porque si es un local angosto, ya de por sí solamente el corredor principal se come una porción importante del espacio. Entonces, eso depende de la forma y del tamaño del restaurante. Pero, repito, en Colombia, en Chile y en otras partes del mundo, se trabaja simplemente con el protocolo. Y repito, es un protocolo elaborado por el Ministerio de Salud y que cada restaurante tuvo que presentar sus planos y adaptarse a las normas. Entonces, creemos que ya el Perú está en una situación en donde, si ustedes, y ahí está la persona, es analista de datos, la tercera ola que se debió, y ahí sí, permítame una corrección, no fue solamente por el tema de Navidad y Año Nuevo, es también gracias o debido a la nueva variante de Omicron, que es mucho más contagiosa. Si la memoria no me falla, porque lo estuvimos viendo hace unos días, la curva de contagios de la tercera ola ha sido 6 veces mayor que la primera, ¿ya? Pero el número de muertos es inversamente proporcional, es 6 veces menos que la primera. Entonces, ya estamos hablando que esta variante de Omicron ya es muy parecida a una influenza, el número de muertos es relativamente bajo, ya en todas partes del mundo se ha vuelto a una normalidad. Y ojo, en países como Estados Unidos tiene un menor número de personas vacunadas en proporción a la población que el Perú, pero ya ellos han tomado la medida de ir liberalizando el tema del uso de la mascarilla, y que los restaurantes... De acuerdo, yo no estoy seguro que los Estados Unidos pueda ser citado como un ejemplo, porque el millón de muertos que se cuenta ahí es desgraciadamente una cifra... Pero en términos, señor Carvalho... Sí, es menos que nosotros proporcionalmente, sin duda. Sí. Discúlpeme, 1 millón de muertos en Estados Unidos, que son 300 millones... Acá en el Perú son 200.000 y somos el 10% de la población. O sea, hay más muertos por cada 100.000 habitantes. Sí, hay 2 veces más en los Estados Unidos, 2 veces menos en Estados Unidos que el Perú. Pero es un país con otra infraestructura hospitalaria y que se suponía podía actuar de una manera mucho más eficaz y rápida. Producen las vacunas ellos mismos. Pero en fin, no discutemos sobre Estados Unidos, que bastantes problemas tienen allá también con otros aspectos que hablaremos después. Permítanos ir a una pausa, por favor, después de la cual yo quisiera que hablemos ahora sobre el tema de la heterogeneidad, de la diferencia entre nuestras regiones. Esto se aplica a saber qué se plantea, qué plantea el gremio que usted representa, señor Silva Martínez, de acuerdo a la situación diferenciada en las regiones, porque no tienen los mismos índices ni de vacunación ni de contagio. Y queremos comprender por qué hay algunas regiones, la costa norte en particular, Tumbes parece que es el récord en este momento, en donde los indicadores epidemiológicos son notablemente superiores a la media nacional. Nos lo explicará el señor Carvajal después de la pausa, replicará el señor Urquizo y escucharemos también sobre este tema, es decir, la diferenciación entre regiones del Perú y el señor Silva Martínez. Primero vamos a la pausa, por favor.